En el presente trabajo hablaremos acerca de la precipitación de una cuenca hidrográfica. Los integrantes del trabajo son Herrera Daniela, Castro John, Valle Santiago, Díaz Jaber. Los objetivos fundamentados para el trabajo son entender la importancia de los estudios hidrológicos, identificar, entender y manejar los datos necesarios para el estudio de los mismos, así como entender y cómo se delimita una cuenca hidrológica. Entonces, la importancia de los estudios hidrológicos. Es de saber que en las cuencas hidrológicas es donde ocurren diversos procesos para la creación y purificación del agua, como por ejemplo el abastecimiento del agua dulce y el transporte y desembocadura de esta a un cauce. Entonces, gracias al estudio de las estaciones hidrológicas podemos determinar la calidad del agua, los factores económicos y sociales que incurren gracias a esta y los factores biológicos y físicos. Ahora, una cuenca hidrológica es un sistema integrado por subcuencas y microcuencas en el cual se drena el agua a un solo cauce. Es entendido también como el único lugar en el que se pueden realizar balances hídricos. Resumido, una cuenca hidrológica es un espacio donde funciona la combinación de un sistema hídrico productor de agua. Ahora, debido a diversos factores, estas cuencas se pueden catalogar de diversas formas, dependiendo de su tamaño, su función principal en un ecosistema o dependiendo del ecosistema en sí, si la zona es árida, tropical, húmeda o fría, por ejemplo. Delimitación de una cuenca hidrológica. Los pasos para delimitar una cuenca y así poder estudiarla resumidos son los siguientes. Para empezar, debe identificarse el río principal y la dirección de su escurrimiento. Posteriormente a la identificación del río principal, se procede a identificar las diferentes ramificaciones de este, ríos, cauces, quebradas y arroyos, y las pendientes de estos. Ahora se debe identificar las zonas altas de aporte a la cuenca y las zonas bajas o de descarga. Finalmente se limita una línea imaginaria que pase por las zonas altas de la cuenca. Así se delimitará. Estación hidrológica. Es un espacio en donde se realizan mediciones y observaciones puntuales frente a niveles, caudales, volúmenes de cualquier cuerpo de agua. En estas estaciones logra determinar el grado de contaminación o afectación del recurso hidrológico, el estado en que se encuentra y si es posible su utilización según la actividad productiva. Cada estación cuenta con sensores de calidad del agua, los cuales están compuestos por sondas de conductividad, temperatura, pH, oxígeno disuelto, turbidez, amonio, cloruro, nitrato, ficocianina, clorofila. La precipitación es cualquier producto de la condensación del vapor de agua atmosférico que se deposita en la superficie de la Tierra. Ocurre cuando la atmósfera se satura con el vapor de agua y ésta se condensa cayendo de la solución, es decir, ocurre una precipitación. La precipitación se divide en tres categorías: precipitación líquida, la cual la compone llovizna y lluvia; precipitación glacial, en donde se evidencia llovizna congelada y lluvia congelada; por último, precipitación congelada, en donde se evidencia nieve y granizo. La precipitación es un componente principal del ciclo hidrológico y es responsable de depositar la mayor parte del agua dulce en el planeta. Volumen de precipitación de cuencas hidrológicas. El volumen tiene diferentes métodos para hallarlo, en donde podemos observar cada una de sus calidades y cómo podemos calcularlo según el método usado, en donde tenemos un espacio determinado. Métodos para el cálculo de volumen de precipitación. El primero es el método del promedio. Primero se necesita conocer el terreno para poder delimitar nuestra cuenca, a la cual se va a calcular el volumen. Para graficar se necesitan los puntos respectivos X y Y, así como nuestra elevación. Ya teniendo delimitada la cuenca de nuestro terreno, se procede a ubicar los pluviómetros
Si todos estos están dentro de nuestra cuenca, se utilizan para el cálculo, pero de lo contrario, es decir, si están fuera, no los utilizamos. Con todo esto procedemos a hacer el cálculo del volumen de precipitación. Los resultados obtenidos de cada pluviómetro se suman y se dividen entre el número total de pluviómetros. Así nos dará el resultado promedio que llovió en nuestra cuenca. Teniendo en cuenta el área de cada punto, podemos determinar con la sumatoria dentro de nuestra cuenca cuánto será el área y posteriormente multiplicarla por el área que vale cada cuadro. Teniendo el área, lo podemos multiplicar por nuestro valor de precipitación y así obtener el volumen. Segundo, cálculo del volumen de precipitaciones, método de Thiessen. Este método es utilizado también para evaluar la cantidad de lluvia en un área determinada. Se puede realizar mediante la posición relativa de los pluviómetros respecto al área. Este método es muy utilizado en polígonos en donde se mide la cantidad de lluvia en una cantidad de pluviómetros. Este método consiste en hacer polígonos alrededor de cada pluviómetro, lo cual nos da una posibilidad de manipular mejor este método. Podemos hacer polígonos regulares a facilitar la obtención del área o por polígonos irregulares, ya que podremos obtener resultados más confiables. Los irregulares se pueden hacer de dos formas, con la unión de puntos medios o por medio de las directrices que unen cada pluviómetro. Primero se mira cuál pluviómetro está más centrado, a partir de allí se une cada pluviómetro y así proceden a unir los demás. Luego se delimita cada pluviómetro desde un punto centro del pluviómetro. Luego de llevar todo este cálculo, procedemos a calcular el área de los pluviómetros. Teniendo en cuenta el área de cada punto o cada punto, podemos determinar con la sumatoria dentro de cada polígono. En este caso es considerable hacer una tabla en donde pongamos los puntos de los pluviómetros de ubicación, la precipitación de cada pluviómetro y el área que hay en cada uno de los polígonos. Para obtener el volumen procedemos a multiplicar el área con la precipitación de cada pluviómetro y al final solo hacemos la sumatoria de los mismos resultados de la anterior multiplicación. Fórmula para hallar la precipitación. Y aquí último tenemos el cálculo de precipitación media. Tercero, el cálculo del volumen de precipitaciones por el método de las isoyetas. Para poder entender este método, primero debemos identificar que una isoyeta es una unión de puntos en un plano cartográfico, el cual representa las diferentes precipitaciones en una unidad de tiempo determinado. Este método determina las líneas de igual altura de precipitación en todo el plano. Luego se procede a calcular el área entre isoyetas que determina la precipitación entre estas. El cálculo de precipitación se consigue con la siguiente fórmula. Ahora bien, esta es la subcuenca llamada Río Tunjuelo, una subcuenca que pertenece al río Bogotá. Se encuentra delimitada de la siguiente forma, así con ese café oscuro, medio ocre, si no alcanzan a ver. Y ahora las estaciones hidrológicas de esta subcuenca que escogimos para la recolección de datos fueron la estación de La Picota, estación Lumbre La, estación Doña Juana y estación Bosque. Estación hidrológica de La Picota. Aquí en esta tabla podemos ver los datos de precipitación que se obtuvieron entre los años 1981 a 2012 en los diferentes meses que fueron corriendo en ese año. Aquí tenemos el total de la precipitación obtenida por año y abajo el promedio mensual anual de cada año. Ahora, los datos de la estación hidrológica de La Picota nos arrojaron que el valor central dominante, es decir, la precipitación anual media, es de 585.67 milímetros. Tenemos que el rango, es decir, la diferencia de valores extremos de la precipitación anual, es de 852.6 milímetros. Y el coeficiente de variabilidad arrojó un 35.08%. Aquí podemos observar la estación hidrológica Doña Juana, en donde se recolectaron datos de 1989 hasta el 2013. La precipitación anual media es de
647.3 milímetros. Rango 966.44 milímetros. Coeficiente de variabilidad es del 35,08%. Como podemos evidenciar, estos son los datos recolectados referente a la estación hidrológica Lumbrela de los años de 1955 a 1988, en donde el valor central dominante es igual a 576.3 milímetros, el rango es de 762.1 milímetros y el coeficiente de variabilidad es de 29%. Y por último, tenemos los datos recolectados en la estación hidrológica del Bosque entre los años 1981 a 2013. Estos valores arrojaron una precipitación anual media de 1038.7, un rango de 1720.6 milímetros y un coeficiente de variabilidad de 43.34%. Ahora, respecto al área. El área de esta subcuenca es de aproximadamente 41.427 hectáreas cuadradas. Su eje principal es del río Tunjuelo y nace en el páramo de Sumapaz, el cual se encuentra ubicado a 3.700 metros sobre el nivel del mar. Está formado por 3 cauces que al unirse forman el río Tunjuelo. Muchas gracias por su atención prestada.